Sevilla, 1559. Estamos en pleno apogeo de la Inquisición española y la ciudad es el escenario de un masivo auto de fe. Se trata de un espectáculo solemne y aterrador diseñado para purificar la fe a la vista de todos y demostrar el poder de la iglesia. En el centro de la plaza, frente a la multitud y a los inquisidores, se encuentra un grupo de hombres y mujeres. Su crimen: haber sido descubiertos como herejes luteranos. Saben que la hoguera les espera, que su muerte es una certeza. Pero antes del final se les exige una última prueba pública, una oportunidad para retractarse. Deben recitar el símbolo de la fe cristiana. Con voz firme, comienzan a proclamarlo palabra por palabra hasta que llegan a la frase: creo en la Santa Iglesia. En ese momento sus jueces les ordenan añadir un pequeño detalle, una sola palabra: romana. Creo en la Santa Iglesia romana. Y en ese instante un silencio desafiante lo llena todo. Se niegan a decir la palabra. Dicho silencio fue su última protesta. Morirían por no pronunciar romana. ¿Por qué? Porque defendían una idea crucial. Creían en la Iglesia Santa, que era católica, es decir, universal, pero se negaban a aceptar que esa universalidad fuera exclusiva de Roma. Este acto extremo no buscaba crear una fe nueva, sino restaurar una verdad que consideraban esencial. Y esa es la pregunta que exploraremos en este video. ¿Cuál era la visión de los reformadores sobre la verdadera catolicidad de la Iglesia y cómo lucharon por recuperarla? Para profundizar en estas preguntas necesitaba la guía de un experto. Y en mi propio viaje para entender este tema me encontré con un libro clave: Católico pero no romano. Su autor, Andrés Mesmer, ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la olvidada Reforma Española. Tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años, muy cerca de donde todo comenzó, en Santiponce, Sevilla. Así que decidí conversar con él para que nos ayudara a entrar en la mente de esos primeros protestantes y entender su perspectiva sobre la iglesia. La primera pregunta era: ¿acaso ellos querían fundar una nueva iglesia? Para los reformadores, la idea no era innovar ni era fundar algo completamente nuevo. Ellos no estaban intentando innovar, sino de recuperar una visión bíblica de la iglesia. Se veían a sí mismos como herederos. Al leer las escrituras y a los padres de la iglesia, percibieron que la iglesia de su tiempo se había desviado de sus raíces originales y por lo tanto sintieron la necesidad de corregir esa trayectoria. Su propósito era reformar la iglesia y devolverla a lo que ellos consideraban su herencia histórica del primer milenio. Esa palabra que usa Andrés, herederos, es fundamental. Los reformadores no se veían como rebeldes empezando de cero, sino como los legítimos custodios de un tesoro que sentían que se había extraviado. Andrés lleva esta idea aún más lejos en su libro, donde hace una afirmación que para muchos podría sonar realmente provocadora. Fíjense. La catolicidad de Roma es más romana que católica, y hay un sentido en el que el protestantismo histórico es el heredero de la catolicidad bíblica y las tradiciones de manera mucho más profunda que Roma. Esto lo dijo Leonardo de Chirico, un experto en catolicismo. Entiendo que para muchos escuchar a un protestante reclamar el término católico puede sonar extraño, incluso contradictorio. Por eso es clave que hagamos una pausa y definamos esta palabra. No desde nuestra perspectiva del siglo XXI, sino desde la de los reformadores. Para ellos, no tenía la connotación exclusiva de romano que ha llegado a tener hoy. El significado original de católico, arraigado en el griego y en el uso de la iglesia primitiva, es universal. Se refiere a lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. Históricamente, los reformadores querían alinearse con la doctrina y práctica de la Biblia y de la época patrística, que abarca los primeros 5 siglos y que puede extenderse para incluir aproximadamente el primer milenio. Es decir, para ellos, ser católico era ser fiel a la gran herencia histórica de la fe cristiana, no solo a la institución romana. Los católicos reformados somos católicos en el mejor sentido de la palabra.
Y esta no era una idea abstracta para unos pocos teólogos, sino el sentir profundo de los reformadores españoles. Pensemos en el gigante que fue Casiodoro de Reina, el hombre que nos dio la primera traducción completa de la Biblia al castellano. En la introducción de su monumental Biblia del Oso, él mismo se encargó de dejar clara su identidad. Veamos. Si católico es el que fiel y sencillamente cree y profesa lo que la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica cree, tiene y mantiene, determinado por el Espíritu Santo, por los cánones de la Divina Escritura, en los santos concilios y en los símbolos y sumas comunes de la fe, católico es, e injuria manifiesta le hará quien no lo tuviere por tal. Queda claro entonces que los reformadores no se veían como cristianos que protestaban contra la Iglesia, sino como católicos devotos que querían rescatar el pasado por el bien del presente y del futuro de la Iglesia del Señor. Pero esta búsqueda de la verdadera catolicidad no era solo un ejercicio de historia, tenía una implicación teológica mucho más profunda. Si la Iglesia se había desviado, ¿cuál era el centro gravitacional al que debía volver? La respuesta era Dios mismo. Para entender esta reorientación, un teólogo como R.C. Sproul nos ofrece una claridad increíble. Él explica que el motor detrás de la reforma no era solo corregir prácticas, sino reinstalar a Dios en el centro de todo. En este libro, que se titula ¿Qué es la teología reformada?, Sproul señala que la teología reformada aplica insistentemente la doctrina de Dios a todas las demás doctrinas, transformándolas en el elemento regulador de toda la teología. En otras palabras, lo que hicieron los reformadores fue analizar cada práctica de su tiempo a través de una sola lente. ¿Le da esto la gloria solo a Dios? Por eso buscaron purificar la adoración de todo lo que percibían como idolatría para que la Iglesia volviera a su propósito original, glorificar a Dios y solo a Dios. Este esfuerzo de los reformadores por volver a las fuentes no se quedó en una simple intención, se materializó en pilares doctrinales firmes, convicciones recuperadas de la Escritura y de la Iglesia primitiva que formaron la base de su teología. Hubo dos grandes pilares de la fe que los reformadores buscaron recuperar, incluso a costa de su propia vida. El primero fue la autoridad suprema de la Escritura, la causa formal de la Reforma. Este respondió a la pregunta, ¿dónde reside la autoridad final? Para los reformadores la respuesta era clara, solo en la Escritura. Este es el principio de sola Escritura. Ellos argumentaban que si bien existen muchas autoridades en la vida del creyente, todas ellas son secundarias y falibles. En su libro Sproul también habla de las autoridades diciendo lo siguiente. Los credos de la Iglesia y las confesiones de fe estaban subordinadas a la autoridad de Dios y derivadas de la misma. Ninguna de estas autoridades secundarias podía ser absoluta, pues todas son susceptibles de error. La cuestión histórica clave era discernir quién otorga autoridad a la Biblia. ¿Es la Iglesia o la Escritura misma? Como Lutero afirmó categóricamente, y cito, no es la palabra de Dios porque la Iglesia lo dice, sino que porque la palabra de Dios fue hablada, es que la Iglesia existe. La Iglesia no hace la palabra, sino que la palabra hace la Iglesia. Esta perspectiva no era nueva. Y Agustín de Hipona, como también mencionó, sostenía la supremacía de la Escritura, afirmando que la Santa Escritura canónica debe ser antepuesta a todas las cartas posteriores de los obispos. A nadie le es permitido dudar o discutir sobre la verdad o rectitud de lo que está escrito en ella. Esta es una base histórica sólida para la autoridad suprema de la Biblia. Este principio de sola Escritura tenía una consecuencia inmediata y tangible. Obligaba a definir con precisión qué es la Escritura. Esto reabrió el debate sobre el canon bíblico. Siguiendo la evidencia histórica, los reformadores tomaron una decisión crucial. Como escribe Andrés, siguiendo el testimonio judío y patrístico, excluyeron los libros apócrifos del canon. La evidencia judía a través de Josefo y el Talmud apuntaba a un canon del Antiguo Testamento
que excluía estos libros. Jerónimo, el influyente traductor de la Vulgata, rechaza explícitamente los libros apócrifos como canónicos. Él declaró que estos libros son para la edificación de los fieles, pero no para confirmar la doctrina de la Iglesia. Esta postura de Jerónimo fue adoptada por muchos autores posteriores a lo largo del siguiente milenio, mostrando un fuerte linaje histórico para la exclusión de estos libros. Si el primer pilar define dónde encontramos la verdad, el segundo, la causa material de la Reforma, define la verdad más importante para la salvación. ¿Cómo somos declarados justos delante de Dios? La respuesta recuperada fue sola fide, la justificación solo por la fe. Su importancia era tal que Martín Lutero la describió como el artículo de fe según el cual la Iglesia permanece o se derrumba. El centro de esta disputa teológica se encontraba en una sola palabra. Como dijo Lutero, el ojo del huracán de la Reforma fue esta pequeña palabra: solo. La comprensión de la justificación fue un punto de inflexión histórico. La palabra griega para justificar, dikeo, significaba declarar justo. Sin embargo, en su traducción al latín, justificari, con el tiempo adquirió el significado de hacer justo. Esta sutil pero profunda evolución lingüística en la Iglesia occidental alteró fundamentalmente la comprensión de cómo obtenemos el perdón de Dios. Los reformadores, al volver a los textos originales, se dieron cuenta de este error histórico. En general, los reformadores podían leer textos en griego, así que fácilmente se dieron cuenta de esta distinción lingüística. Pensemos en esto un momento. La diferencia entre declarar justo y hacer justo es abismal. La primera es un veredicto legal, un acto instantáneo de Dios basado en la obra de Cristo. La segunda es un proceso gradual que depende de nuestras obras y cooperación. Al redescubrir el significado original, los reformadores entendieron que la justificación no era un proceso que debíamos completar, sino un estatus legal que recibíamos por fe. Lutero lo resumió en su famosa frase simul iustus et peccator, justo y pecador al mismo tiempo o simultáneamente. Andrés Mesmer presenta citas de los padres que demuestran cómo esta visión tenía raíces en la iglesia primitiva. Clemente de Roma afirmó que los santos fueron glorificados no por ellos mismos, ni por sus obras, sino por la fe. La carta a Diogneto habló de que la iniquidad de muchos quedó oculta en el único justo, y la justicia de uno justificó a muchos inicuos. Con esta base en mente, ahora entendemos por qué la venta de indulgencias de Johann Tetzel fue la gota que derramó el vaso. Para Lutero, la idea de comprar el perdón era un ataque directo al corazón del Evangelio. La justificación no se gana ni se compra, se recibe. Y así estos pilares se unen en el gran lema de la Reforma. La justificación era solo por gracia, sola gratia, solo por fe, sola fide y solo por Cristo, solus Christus. La visión de la Reforma no se detuvo en la doctrina. Impactó radicalmente las prácticas y estructuras de la Iglesia, especialmente aquellas que consideraban desarrollos históricos tardíos. Bajo este mismo lente bíblico e histórico se evaluó el uso de imágenes y la veneración de los santos. Los reformadores se tomaron muy en serio el segundo mandamiento de Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Señalaron que la iglesia primitiva era mayoritariamente anicónica e iconoclasta, es decir, no utilizaba imágenes en el culto. Citaron decretos como el del Concilio de Elvira del año 305, que ordenó que no debería haber cuadros en la iglesia, y recordaron las fuertes objeciones de padres como Tertuliano y Agustín. Para ellos, el segundo concilio de Nicea del 787, que aprobó la veneración de imágenes, representó una clara desviación histórica. Pero quizás ninguna estructura fue tan debatida y polarizante entre los reformadores como el oficio del Papa.
La cuestión del oficio del obispo de Roma fue, sin duda, una de las más divisivas. Desde la perspectiva romana, el Papa es el vicario de Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia, y goza de plena, suprema y universal potestad. Sin embargo, los reformadores, al estudiar la historia de la Iglesia y las Escrituras, vieron esto como una desviación significativa. Para ellos, Pedro, a quien se considera el primer papa, era un primero entre iguales. Un líder importante, sí, pero no un soberano absoluto ni infalible, como se afirmó posteriormente. Existe un gran desarrollo histórico de esta figura del Papa, que puedes ver en este otro video que publicamos hace algún tiempo, pero podemos dar un poco más de contexto al respecto. Cipriano de Cartago, una importante figura de la Iglesia primitiva del siglo III, rechazó las pretensiones de autoridad universal de Esteban I, obispo de Roma. Porque ninguno de nosotros se nombra obispo de obispos, ni obliga a sus colegas a la necesidad de someterse por el terror tiránico. Incluso un obispo de Roma tan influyente como Gregorio Magno condenó el título de sacerdote universal por considerarlo precursor del anticristo. Desarrollos históricos como el falso documento de la donación de Constantino, que posteriormente se supo no había sido promulgado por Constantino sino escrito posiblemente en el siglo VIII y que otorgaba vastos poderes temporales al Papa, además de temas como el purgatorio, las indulgencias y más, fueron vistos por los reformadores como acumulaciones históricas que distorsionaron la eclesiología primitiva. Su visión era un regreso a la concepción del obispo de Roma como el pastor principal de esa sede, con su autoridad limitada a sus fronteras geográficas. Un retorno a los primeros siglos de la Iglesia, donde era un primero entre iguales o primus inter pares. Al final de este recorrido queda claro que los reformadores nunca buscaron la novedad, sino la verdad antigua. Su visión era la de una iglesia verdaderamente católica, universal y fiel a la Escritura, en contraste con lo que consideraban desviaciones históricas posteriores, lo que consideraron como romano. Su trabajo fue, en esencia, una profunda recuperación de los fundamentos. Sola Escritura, sola fide y una iglesia que glorificara solo a Dios. Así quiero concluir con las palabras de Andrés Mesmer en su libro. El catolicismo reformado es la tradición cristiana más fiel a las Escrituras y a la historia de la Iglesia. Este legado nos deja un principio vital. Ecclesia semper reformanda est. La Iglesia siempre está reformándose. No es un evento del pasado, sino un proceso constante. Como lo describió R.C. Sproul, siempre estamos llamados a buscar más y más con tal de que nuestra fe y práctica se conformen a la palabra de Dios. Entender esto nos invita a abrazar la plenitud de nuestra identidad, no solo como protestantes, sino como católicos reformados, herederos de una fe profundamente arraigada en la historia. Para terminar, dejemos que la reflexión final venga de Andrés Mesmer, quien resume el espíritu y la esperanza de este legado. El catolicismo reformado es la tradición cristiana más fiel a las Escrituras y a la historia de la Iglesia. Este espíritu de la Reforma nos deja con el principio de semper reformanda, la Iglesia siempre reformándose, siempre examinando sus tradiciones y volviendo a la palabra de Dios. Un proceso constante. Siempre estamos llamados a buscar más y más con tal de que nuestra fe y práctica se conformen a la palabra de Dios. Es una invitación a abrazar la plenitud de nuestra identidad como católicos reformados, una identidad profundamente arraigada en la historia de la fe. Mi esperanza es que al entender este legado, la Iglesia de hoy pueda fortalecerse, abrazar una unidad más profunda basada en el Evangelio y continuar la misión de Cristo con una visión clara. El Padre nos ha llamado para un conocimiento cada vez más profundo de Él mismo que se expresa en el amor. Ese es el glorioso futuro de la Iglesia de Cristo, abundar más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Y esa es una historia que al entenderla a través de su recorrido histórico puede transformar profundamente nuestra propia fe
y nuestra vivencia como Iglesia. ¿Y tú qué piensas? Si la catolicidad se define como la fidelidad a la fe universal de la Iglesia primitiva, ¿qué implicaciones tiene esto para el diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas hoy? ¿De qué manera el principio de Ecclesia Semper Reformanda Est nos desafía a evaluar nuestras propias tradiciones y prácticas eclesiales? ¿Qué podría ganar o perder el protestantismo contemporáneo al reclamar y utilizar activamente el término católico para describir su herencia histórica y teológica?